Bueno, seguimos conversando esta tarde con mis colegas periodistas, Catherine Carrizales, Nailet Leonet, Jacqueline Pinto y José Ángel Tobar, cada uno en diferentes partes del mundo. Bueno, Catherine y Nailet en Portugal, Jacqueline y José Ángel en Perú, y nosotros desde Ecuador, conversando acerca de la situación política de Venezuela, el régimen, la oposición, el gobierno interino, ¿sale o no sale Nicolás Maduro? Y una de las preguntas que también yo les había pasado anteriormente era que si ustedes creen viable una transición con cohabitación, es decir, que el chavismo y el gobierno interino de Guaidó puedan gobernar de manera simultánea y que el chavismo pueda hacer vida política. ¿Eso es viable para Venezuela como ciudadanos? ¿Cómo eso? Se lo pregunto primero a José Ángel. Mira, yo creo que no. Cohabitación es injusticia. Cohabitar es que no paguen todo lo que se robaron. Cohabitar es que no vaya preso quien mató gente. Cohabitar es que no vaya preso quien mató muchachos en las protestas. Cohabitar es permitir que las torturas queden así. Cohabitar es que el que se tuvo que ir y tiene 2, 3, 4, 5 años sin ver a su familia haya sido de gratis. No, es imposible cohabitar con el chavismo. El que piense cohabitar con el chavismo es simplemente porque está pensando en negocios. No hay otra forma. Es imposible reconstruir un país que está en el suelo y que cada vez pareciera que está peor, y que cuando dices ya tocó fondo, pues no, sigue cayendo. Es imposible resurgir con el enemigo allí. O sea, durmiendo con el enemigo, pues no. Es imposible. Es decir, aquí no solamente se trata de salir de Maduro, es de salir de Maduro y toda esa porquería. Es que hasta la vieja del Consejo Comunal, hay que sacarla. Es imposible pensar en un país nuevo con esas lacras allí. O sea, una manzana podrida te pudre todo. Aquí vamos a caer dentro de 15 años a lo mismo. Bueno, yo sí considero que no es posible un PSV como partido político. No es posible un movimiento chavista que esté en la legalidad. Todo el que es chavista, todo el que estuvo en el gobierno, tiene que ir preso. Y devolver todo lo que se robaron. Con intereses y todo. No creo en la cohabitación. Inhabilitado, bueno, preso. Acá le vamos a dar la bienvenida torturado. a Laura Liendro, que se está incorporando a nuestra conversación en este segundo segmento. Laura Liendro también es periodista, también es nuestra colega, pero también es una inmigrante venezolana que está en Lisboa. Bienvenida, Laura, a esta conversación. A ver, todavía no tenemos conectando el audio. Perfecto, pero bueno, entonces que nos... a ver, ahora sí nos escuchas. Bienvenida, Laura, a esta conversación. ¿Tienes el micrófono inactivo? ¿Tienes el micrófono apagado? Y José Ángel también me aparece con el micrófono apagado. Lo apaga de vez en cuando, ¿no? Lo prende solo cuando va a exponer. No te escuchamos todavía, Laura. Ok, bueno, Catherine, ¿qué nos dirías tú acerca de esa probable cohabitación entre el régimen y el gobierno interino en un gobierno de emergencia nacional? Porque ellos ya lo han anunciado, por cierto. Bueno, coincido con lo que dice José Ángel, pero también pienso que si vamos a sacar a todo lo que esté relacionado con el chavismo, es que vamos a dejar a Venezuela sin habitantes. O sea, el chavismo ha tocado todo, ¿sabes? El chavismo ha podrido casi todos los poderes, o sea, todos los poderes de Venezuela y a mucha gente dentro de la oposición también la ha podrido. Entonces, también tendríamos que salir de muchos que dicen ser opositores, incluido Guaidó. O sea, tendríamos que salir de todo lo que compone la Asamblea Nacional hoy en día también. Lo que a mí me genera incógnita y duda es entonces, ¿cuál va a ser el liderazgo que va a venir después de este? ¿Va a existir liderazgo suficiente? ¿Va a existir alguien que lleve la batuta de la oposición venezolana? Porque sí, hay que deshacerse del oficialismo, del chavismo, pero también hay que deshacerse completamente de la oposición que no sirve para nada. Bueno, y con esta pregunta le volvemos a dar la bienvenida a Laura Liendro, colega también y también inmigrante en Lisboa, Portugal. Laura, comentábamos acá
si crees que es posible, es viable para el venezolano un gobierno de transición en el que participe el chavismo y la oposición, gobierno interino de Juan Guaidó, y cuál sería la consecuencia directa de tener un gobierno de esa manera en el que el chavismo tenga participación activa. No, eso es imposible. Eso es imposible, no podemos permitir eso. Además que ya nos hemos dado cuenta de que la oposición es una farsa total, son unos farsantes. Yo ya no creo, imagínate cuántas veces nos hemos esperanzado con ellos. Muchísimas, ¿verdad? Yo creo que más de uno acá se ha esperanzado con el tema de que vamos a salir del asunto con la oposición que tenemos hoy en día y que es la oposición que hemos tenido durante 20 años. Estamos diciendo que, por ejemplo, yo me crié viendo a Chávez. A todos esos políticos, imagínate, desde pequeña, desde que tenía 9 o 10 años. Y nada ha cambiado. Eso es como cuando tienes una relación que no funciona, o una relación tóxica. ¿Sabes? Cuando inicias una relación con una persona y la persona desde el principio te está maltratando, yo no creo que después de 20 años la cosa vaya a cambiar. Es lo que nos está pasando a todos. Entonces, ¿cómo seguir teniendo relación con estas personas si no nos han ayudado en absolutamente nada? Nos han ayudado en esperanzarnos y destruirnos las ilusiones, eso sí, porque muchas veces hemos pensado que vamos a salir del asunto y no estamos ni cerca de eso. ¿Qué piensas tú, Jacqueline? Entonces yo, por ejemplo, Laura Liendro, yo no votaría en unas elecciones en donde esté ni Juan Guaidó, ni Henry Ramos Ayub, ni Leopoldo López. Al menos esas personas yo no votaría. Y menos si estuviesen personalidades del chavismo. ¿Por quién votaría? Por María Corina Machado. Por ella sí. Publicidad de una. No, y entonces la gente se molesta, no, que Laura sí es feminista, que no sé qué, coño, ¿qué tal? En las primarias, yo confío mucho en María Corina Machado. En las primarias que hubo en ese entonces, donde obviamente nadie apostaba por ella. Pero hasta ahora, pues, es la que más incorruptible se ha mostrado. A mi parecer, no sé. Bueno, Jacqueline, cuéntanos cuál es tu verdad sobre esto. Ustedes saben por quién votaría yo. Sí, sí, Todo claro, que decir, o sea, no. Obviamente, dice María Corina, y mira, yo me voy y hago campaña. Me agarro mi maleta de Perú, de gratis. Regreso a Venezuela, vamos por la campaña. Porque porque es la verdad, porque si te pones a ver, dame una prueba que el gobierno de Maduro haya intentado contra María Corina. No tienen por dónde entrar. Está por allí. Y eso mismo ha hecho de que entre la oposición traten de desplazar a María Corina Machado. Porque bueno, uno que es radical y definitivamente me dirán loca, pero es lo que se necesita en Venezuela. Alguien que sea radical y frontal ante el régimen. Cero titubeo, cero, no, que sí, que vamos a sentarnos. No. De cohabitar, jamás. Eso no puede existir, no se puede cohabitar. O sea, son 20 años y ya vimos la miseria en la que convirtieron al país. Entonces, ¿tú crees que un gobierno de transición puede haber o existir un chavista? No, ni en transición, ni en elecciones, ni nada. Definitivamente a todos hay que inhabilitarlos, número uno. Que no ocurra lo mismo de Argentina. O sea, porque tú no me vas a decir que lo que fue podrido en un gobierno de transición se va a arreglar. No. Inhabilitado, enjuiciado, preso que tenga que ir preso, devuelven a torturados a pellizcos en una plaza. Es lo que me falta decir. Muerte a los chavistas. Me falta decir, ¿no? Pero es que en definitiva, o sea, no nos podemos dejar. Y si existe la posibilidad de un gobierno y tiene que ser María Corina Machado. Y opino lo de Laura. Chao Ramos Ayú, chao Julio Borges, chao Leopoldo, chao Guaidó, chao Capriles. No opine, mejor Capriles, no opine, por favor. Chao, vete. Capriles. Me faltó Capriles. No, a todas esas figuras hay que... Chao, eliminadas. No pescado. Mira, hay una preguntita aquí que es, bueno, después de que Nailén nos responda si ella cree que es viable esa fórmula. Mira, no, para mí es para nada, no se puede cohabitar entre la oposición y el chavismo, sobre todo están cohabitando en este momento, en política, pero para los venezolanos
no, para sacar al país adelante no se puede. O sea, no creo en que pueda haber una cohabitación entre el gobierno y la oposición, no lo creo para nada. Tanto la oposición como el gobierno están, yo no sé a quién odio más, si a la oposición o al gobierno, la verdad. Entonces yo sí creo que ahora que fui a Venezuela, yo creo que hay un grupo de venezolanos luchando, sin meter a la política, luchando por sobrevivir. Y de allí va a salir una fuerza. Ojo, de allí va a salir una fuerza que está cambiando ya Venezuela en lo pequeño. En lo de, mira, el precio de la fruta está así, el precio de la fruta se tiene que quedar así. ¿Y quién está haciendo valer eso? Los mismos venezolanos de a pie, que van todos los días al mercado. ¿Vale? Ahí no hay gobierno de oposición, ahí no hay chavista. Ahora, ¿quién será? Ojalá y sea María Corina. Hay que aclarar un punto, y es que tal vez con la opinión que uno genera aquí, la gente dirá, sí, pero es muy fácil decir tu opinión está de afuera. Desde el exilio. Yo te voy a aclarar, al que me esté escuchando, a los que no vayan a escuchar, que no es que esta es una opinión porque agarrado por los cabellos, no. Yo le quiero informar que yo soy estudiante de universitario, estoy en la calle, he estado en la calle, que me vi de alguna u otra forma obligada a salir, que ni siquiera a mí se me pasaba por la mente hasta que me vi en un terminal. Oye, pero, que esto no significa que tú tengas una vida de rica en donde estás viviendo, donde estamos viviendo nosotros. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que opina, no, que esta opina porque está afuera y no se está comiendo las verdes aquí. No. Y cualquiera que esté afuera está bastante bomba lacrimógena, bastante que corrí. Y el que está opinando si está también afuera. Ese que está opinando, que está haciendo cizañero en las redes sociales, también está afuera. Porque lo que le gusta es generar esa controversia, esa parte de allí de que tú no estás y tú sí. Miren, sí, también. Quieren separarnos totalmente. La caída del régimen va a ser, vamos a ver cuál es su opinión. Renuncia de Nicolás Maduro y del régimen entero. Elecciones. Insurrección militar de los chavistas, de los militares chavistas. Operación militar junto con opositores. O una acción militar de Estados Unidos u otra fuerza externa. O bueno, yo le voy a agregar una porque no lo había puesto, una insurrección de la misma ciudadanía. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la salida del régimen de Nicolás Maduro finalmente? Una pregunta bastante difícil. Yo creo que lo más probable y lo más factible que pueda ocurrir es realmente la intervención internacional. ¿Por qué? Y te explico. Que la gente se levante, la gente se ha levantado desde hace años. La gente está en la calle desde hace años. No les importa matar en un día 7, 10, 12, 20, no les importa. ¿Quién dijo que al gobierno le importa, al régimen de Nicolás Maduro le importa matar personas? Dicen, no, que es un pote de humo para tapar. ¿Quién dijo que a ese régimen le importa la imagen internacional? Hace rato que eso le dejó de importar. O sea, los potes de humo en Venezuela ya no existen porque no tienen razón de ser. Cuando tú comunicacionalmente lanzas lo que llaman un pote de humo es porque te interesa la imagen. Tienes algo que defender y que tienes que prevalecer. A esa gente no le importa porque no la tiene. O sea, ¿qué imagen puedes defender cuando sales en un cartel y te buscan como narcotraficante? Claro. ¿Hay pote de humo contra eso? No lo hay. Entonces, que la gente se levante, mire, lamentablemente, si la gente se levanta, en este cuento de Venezuela ya el civil no tiene nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Hermano, usted puede salir y levantarse la que usted quiera. Y está en su derecho de hacerlo. Pero muy probablemente va a salir perjudicado. Bien sea preso, bien sea... Exacto. Que los militares se levanten. Ellos son la mafia. El que está pensando y haciendo llamados a los militares venezolanos no sabe, tiene 20 años viviendo Candy. No sabe con quién te está hablando. Ellos son la mafia. Ellos son los o simplemente lo hacen porque saben que es inútil. Entonces, tampoco. Y elecciones, por favor. O sea, de verdad. Entonces, básicamente, suena horrible. Ojalá el patriotismo diera para decir, mira, este peo salimos nosotros, pero es mentira. Es mentira. No hemos salido en 20 años. O sea, es mentira. Oye, las megaprotestas de 2017 fueron como para sacar al régimen si hubiésemos estado en la situación en 2017. Si las protestas... Con esas protestas sacamos al régimen chino. Bueno, imagínense si esas protestas de 2017 hubiesen sido en el contexto del 2019 con Guaidó como presidente interino. Mira, Puerto Rico, el presidente no renunció y no tenía pero ni el 10% del caos social y de gente en la calle que tuvo Venezuela. Claro. Entonces, no sale. Esa no es la vía, lamentablemente.
porque es que ni siquiera es que es el régimen, ni siquiera es el narcotráfico, son las células terroristas que hay, es el arco minero donde esa gente parece un territorio aparte, tiene sus propias leyes. Ese es su banco. Sí, ya no es la política, ya es el narcotráfico. La República Independiente de Bolívar. Son mafias, son mafias. Catherine, ¿cómo crees tú que va a salir el régimen? Disculpa. Bueno, en mi opinión, yo creo que el tiempo en el que creíamos que el régimen podía salir por vía militar interna pasó. Y la oportunidad pasó. Hubo la oportunidad de que eso fuera así. Se demostró que muchos militares en algún momento del gobierno interino de Guaidó se rebelaron en contra del régimen. Y hubo una esperanza de que eso fuera así. Incluso cuando salieron en la Carlota, junto a Leopoldo López, se creyó que eso iba a ser así. Y el montón de militares también que se fueron a Colombia intentando hacer algo para derrocar al gobierno. Inclusive el propio Óscar Pérez y todos los personajes que han surgido de fuerzas públicas que probablemente hubieran podido ser una opción para salir del gobierno, pero esa oportunidad pasó. Y lo peor de que esa oportunidad haya pasado es que el gobierno interino no hizo nada, simplemente dejó ir esa oportunidad. ¿Y qué militar a estas alturas se va a rebelar contra un gobierno que controla todo? Si la propia oposición no da seguridad de nada, ni te garantiza nada. Ya ven lo que pasó en la supuesta operación esta de las 10 personas, de las 10 personas supuestamente que fueron a dar un golpe de Estado. O sea, el gobierno interino lo que hace básicamente es esconderse. Y ha perdido tanta fuerza durante todos estos años que ya evidentemente eso no es una vía. Las otras opciones, obviamente, tampoco le puedes pedir a un cártel del narcotráfico que sus integrantes se volteen contra él. O sea, eso es evidente. Nadie se va a voltear contra el gobierno de Maduro y sobre todo las fichas que están más engranadas en él, ¿no? Los altos mandos del gobierno, que son los altos mandos militares que manejan todo este sistema militar venezolano. Obviamente no le podemos pedir a ellos. No les podemos pedir a ellos que se volteen contra Maduro porque simplemente todos son igual de criminales y uno está más implicado que otro en el crimen organizado y en los asesinatos y en las torturas y en todo lo que se sabe que pasa en Venezuela. La vía electoral evidentemente que no va a ser y tampoco Maduro va a renunciar jamás en la vida porque va preso. Él va preso y van presos todos los que están relacionados con su gobierno. Entonces, sí, puede ser que la vía final sea la intervención militar extranjera, pero también lo veo muy lejano. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos hablando de una intervención militar extranjera y todavía no sucede nada? Y también me pregunto a qué costo sería eso. O sea, sinceramente, lo veo como una vía, utopía, pero al mismo tiempo lo veo tan lejano, lo veo tan que no va a pasar nunca. Quizás Estados Unidos tenga muchos intereses, pero al mismo tiempo eso me asusta como venezolana y más aún sintiéndome en la posición del venezolano, por ejemplo, mis padres que están en Venezuela, o sea, la incertidumbre que eso también generaría. Yo creo que estamos en un momento muy complicado y que no tiene una vía de escapatoria tan fácil ni tan rápida. Laura, viendo este panorama con esta pregunta y cercana a las elecciones de Estados Unidos a la presidencia, ¿tú crees que Donald Trump estará esperando ser reelecto para ejecutar una acción militar en Venezuela? Porque si esa es la única manera y todos creemos que él es el único que puede hacer eso, ¿será que está esperando las elecciones? Sí, fíjate que Catherine tiene algo de razón en lo que dice que desde hace mucho tiempo se está esperando una reacción extranjera ante la dictadura, ¿no? Que tenemos ya más de 20 años con ella en el país. Pero también es cierto que durante todo ese tiempo pasaron varios presidentes por Estados Unidos. De hecho, cuando estaba Chávez, estaba George W. Bush, que era uno de los más fuertes, digamos, que quería enfrentársele o que se le enfrentó también. Bueno, Bill Clinton en el primer año. Chávez, al difunto Chávez. ¿Ah? Bill Clinton en el primer año estuvo Bill Clinton, Ajá, que fue en el 99 por lo menos. George W. Bush, ¿te acuerdas que Chávez dijo que olía azufre? Mr. Danger. Mr. Danger. Azufre, sí. Bueno. Ok, entonces imagínate cuánto tiempo llevamos con la dictadura, que
en Estados Unidos han pasado varios presidentes ya, pero ninguno tan auténtico, por decirlo de alguna manera elegante, y tan, no sé cómo explicar, vamos a buscar una palabra para definir a Donald Trump, porque de verdad que es una figura que sale de cualquier estereotipo que podamos tener nosotros. ¿Populista? No, no es populista. No es populista. No, es impredecible. irreverente. Puede ser. Irreverente, atrevido puede ser, para no llamarlo loco. Salió. Con todo su respeto, porque es el presidente de la República y me pueden meter presa después. O sea, te van a negar la visa. Estoy tratando de buscar una palabra. Catherine se ríe también. Pero es verdad. Entonces, fíjate, nos encontramos con Donald Trump, un tipo que jamás nos imaginamos que iba a ser presidente de los Estados Unidos, pero que nos ha demostrado que lo hace. Lo dice y lo hace. Lo dice y lo hace. De hecho, con el tema del coronavirus, cuando supuestamente en tono de broma pidió a la población que tomaran desinfectante o cloro o lejía, como le llamen, y simplemente la gente se abocó a lo que él dijo y fueron y tomaron desinfectante para curarse. Okay. Estamos hablando de que el tipo es irreverente, es algo fuera de lo común. Es algo fuera de lo común. Y era lo que estaba esperando Venezuela realmente. ¿Ok? Porque no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada, y menos a Maduro. Y hablando también del tema de cómo van a realizar la intervención en Venezuela, porque yo, también mi opinión muy personal, yo creo que tiene que haber una intervención militar extranjera, liderada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para que puedan salir de la dictadura de Nicolás. Es así. Y no hay de otra. Bueno, sumándole todo esto y sumándole el tema del narcotráfico, que es principalmente, es uno de los negocios que principalmente afecta a Estados Unidos. Se ha vuelto pura cháchara esto de la intervención, hablando en el mismo contexto del gobierno de Estados Unidos. Viendo la posibilidad de que si se hace una intervención, el primer interesado sería Estados Unidos. Sí, yo no creo que sea pura cháchara. Yo creo que el plan de estrategia de te voy a montar un operativo en el Caribe porque yo voy a corroborar o hacer ver de que tú sí me estás perjudicando a mí como Estado con tu narcotráfico, es una estrategia. 2, que yo te digo, bueno, vaya a la DEA y del informe de que estos tipos son unos narcotraficantes. Es 1, porque ya para que sepan que está en la mira. Y 2, para tratar de generar algún quiebre dentro de sus fuerzas internas que ayuden de alguna manera a comenzar a quebrar al régimen desde dentro. Que, ojo, no es que el régimen todos se aman y se quieren, porque hay pugnas internas. Lo que pasa es que no lo dan a conocer tanto como la oposición, como pasa en la oposición. Y tercero, yo creo que las cosas no las han tomado apresuradamente los Estados Unidos, porque también en algún momento se han dado cuenta de que dentro de la misma oposición hay sus manzanas podridas. Entonces tampoco te puedes lanzar a una aventura sin saber bien con quién te estás ligando y a quién te estás enfrentando. Entonces yo creo que la estrategia que ha definido Estados Unidos no es mala, porque por la vía electoral olvidémoslo. Mientras haya un CNE secuestrado, un TCJ secuestrado, ahí no va a haber elección que valga. Y que Maduro va a renunciar, menos. Maduro no va a renunciar porque está muy podrido. Tercero, las fuerzas militares de Venezuela no. ¿Por qué no? 1, porque los pocos que puedan estar convencidos de que Maduro está loco, ¿ok? No se atreven a una aventura porque tampoco confían en la oposición. Y 4, porque la otra parte de los militares están viviendo bien porque tienen los arcomineros, porque tienen la distribución de la comida, porque tienen la distribución de la medicina, porque controlan las fronteras. Entonces eso es plata que se está generando. Y 5, ¿por qué no? Porque las pobres Fuerzas Armadas, y tengo que decirlo, de Venezuela, no van a poder con Cuba, con toda la inteligencia que sí, con los G2 cubanos, no van a poder con los grupos terroristas ellos solos, porque no estamos hablando nada más de la guerrilla colombiana, que la tenemos entre las principales fronteras de Venezuela, sino que también estamos hablando de Hezbollah, del ELN, o sea que estamos en medio.
Esta no es una dictadura cualquiera. Esta no es una dictadura de los tiempos de Per Jiménez ni de Juan Vicente Gómez. Estamos hablando de una dictadura comunista, narcotraficante, y bueno, que tiene todos los grupos terroristas del mundo, los tiene concentrados en células en Venezuela. Así que o hay intervención extranjera en Venezuela, o lamentablemente el país no va a salir adelante. Y que después de esa intervención, vámonos a un gobierno, ahora sí, de transición. Ahora, la posición de Latinoamérica, los gobiernos latinoamericanos, digamos Colombia, o nos vamos más allá, Chile, Paraguay, bueno, Bolivia está allí todavía en su tema interno, Perú. La posición de estos países con respecto a Venezuela, Nailet, se dejaron montar a Venezuela como un país narcotraficante, narcoterrorista, que exporta inmigrantes. Es decir, está el Grupo de Lima, pero eso parece un grupo inerte que lo que hace es firmar papelitos y bueno, no sé si algún día esos papelitos tendrán algún tipo de peso legal entre los organismos internacionales. Yo creo que esos papelitos no van a tener ningún peso legal más adelante. No lo tienen ahorita, mucho menos lo van a tener más adelante cuando el tiempo lo olvida. Vale, yo creo que, igual como decían los muchachos, la intervención extranjera es lo que puede cambiar la política de Venezuela, puede cambiar el panorama en Venezuela. ¿Quién lo va a hacer? Estados Unidos es el país ideal para hacerlo, porque estos países de Latinoamérica no tienen toda la potencia como para hacer una intervención. O sea, la tiene que hacer Estados Unidos. ¿Y quién? Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Como decía Jacqueline, no hay una persona que Estados Unidos, que le diga, no hay una María Corina Machado que se pare, y parece que estuviéramos haciéndole publicidad a María Corina Machado, no hay una María Corina Machado que vaya a hablar con Donald Trump y le diga, mira, sí, vamos a hacer la intervención, vamos a hacerle y es ya, el pueblo se está muriendo. ¿Vale? Guaidó habló con Donald Trump, tuvo la oportunidad de hablar con este presidente, ¿y qué pasó después de esa reunión? Otros acuerdos, otras sanciones para el gobierno de Venezuela, pero hace falta un empuje y Estados Unidos está esperando alguien en quien confiar en Venezuela para terminar de hacer la intervención. Si esta persona, que puede ser María Corina o cualquier otra persona que sea radical para la oposición y para el gobierno, o sea, esa es la persona que va a negociar con Estados Unidos. Pero yo no creo que Juan Guaidó tenga la fuerza para poder negociar con Estados Unidos la intervención. Y más una cosa, o sea, ahora con todo el pedo de la pandemia, olvídate que eso no va a ser ni ahorita, ni en unos meses, ni en un año, yo creo. Ese es otro problema, el problema económico que se viene para Estados Unidos, que su política va a estar enfocada en eso. Entonces, y otra de las cosas que a mí me ha puesto a pensar el tema de la intervención también en Venezuela es las pugnas que eso generaría también para Estados Unidos. O sea, Rusia tiene muchos intereses en Venezuela y China ni se diga. Y es evidente que Estados Unidos ha tenido muchos problemas con China y ha tenido muchos problemas también con Rusia. O sea, y Rusia y China no se van a quedar fuera de una disputa si el gobierno de Estados Unidos toma la iniciativa de hacer una intervención militar en Venezuela. Entonces, lo que pasaría básicamente sería una guerra de potencias por adueñarse o intervenir Venezuela para librarse del gobierno o para adueñarse de las cosas y de las deudas que tiene el gobierno de Venezuela con estas dos potencias como Rusia y China. Entonces realmente no es un tema fácil de digerir, no es así como que, bueno, vamos a hacer una intervención en Venezuela y ya. Es todo también lo que conlleva y las consecuencias que eso puede generar para muchos países, incluidos estos tres. Por eso decía que tiene que haber una persona que negocie tanto con Estados Unidos como con China, con Rusia, que haya un acuerdo de esta persona que no sea ni chavista ni opositora, ¿vale? Para que pueda haber una intervención. Si no, nunca va a haber una intervención y Maduro se va a quedar unos años más y ya después no será Maduro, sino será Diosdado y ahí ellos se lanzarán un dado para ver quién es el que va a gobernar por 5 años. Exactamente. Bueno, muchachos, súper agradecido porque nos acompañaran esta tarde en esta conversación. Bueno, a través de Desde Oriente, que es donde va a estar en YouTube en las próximas horas. Quisiera, bueno, si cada uno puede decir su apreciación final acerca de lo que va a ocurrir en Venezuela, cómo cree bueno, que ya lo dijimos, ¿no? Pero para cerrar, una conclusión, porque seguramente sí, alguien quedó con algo ahí que no ha dicho y que quiere decir. Quien quiere empezar, bueno, adelante. No me digas eso, mira que comienzo a decir muchas cosas. Lo que quiera, lo que quiera. El resumen. A mí me faltó decir esto.
Nada más que agregar. Ya, no, o sea, mira, lamentablemente, pues, o comenzamos o comienza la oposición, o lo que queda, lo único bueno que quede de la oposición, de verdad, a tener una postura frente a frente, de enfrentar, de radicalizar, o sencillamente pues vamos a seguir viendo un país en declive, migrantes tratando de sobrevivir en los países donde se encuentran, otros tratando de regresar, y una crisis profundizada en Venezuela. Si no se cambia la manera, si no comienzan a buscar realmente la vía que es para enfrentar al régimen de Maduro, pues sencillamente no va a haber mucho que esperar del país. Por mucho que querramos cambiarlo desde dentro, desde fuera, si no se busca a una persona que realmente sea coherente y tenga la capacidad pues Venezuela va a seguir estancada. Bueno, yo también quería aportar ya para finalizar la parte del venezolano. Como decía al principio, ya el venezolano no está pendiente de las noticias, de cuándo van a tumbar a Maduro, el venezolano está pendiente de resolver lo de su comida. Yo me quedé bastante sorprendida porque caminando en el mercado municipal de Puerto La Cruz, ahora no se vende papa, ni zanahoria, ni nada, sino que se cambian dólares. O sea, la cantidad de dólares, de dinero que yo vi en Venezuela me dejó sorprendida. O sea, bodegones en lechería, que fue el estado que visité, estaba en Suárez, bodegones con más mercancía que lo que puedes ver tú aquí en Europa. O sea, el dinero del narcotráfico ya se está apoderando de toda la economía de Venezuela para lavarse su dinero allí mismo. Y el venezolano está sobreviviendo, ¿vale? Está sobreviviendo con esta situación, está sobreviviendo, está tratando de que las cosas mejoren y se están olvidando un poco de la política. Entonces yo creo que tiene que salir un líder rápidamente para volver a concentrar a todos esos venezolanos, y cualquier potencia del extranjero nos puede ayudar más fácil, porque si nos ven débil fuera y dentro, ¿quién se va a querer meter allí? Entonces mi reflexión es esa, es que hay un grupo de venezolanos que no salió del país, que no tuvo la oportunidad de salir del país y se quedó ahí luchando, y ya pasaron la crisis más grave, cuando no había comida, cuando no había alimento. O sea, el país que nosotros dejamos hace 4 años cuando salimos no es el mismo país que está ahorita. Y eso es algo que no estamos viendo nosotros como periodistas, porque la mayoría no ha tenido la oportunidad de ir al país, pero no se compara en nada. El país que dejamos, que tenía una escasez, que tenía un déficit de todo, con el que tenemos ahorita. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá y que salga una figura que pueda unirnos y volver a que todos tengamos la misma esperanza que apostamos con Juan Guaidó en enero de 2019. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado en esta conexión live a través de Desde Oriente. Nailet Leonet, Catherine Carrizales y Laura Liendo desde Portugal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jacqueline Pinto y José Ángel estuvieron desde Perú. Conversando acerca de la política en Venezuela y cómo va a terminar todo esto. No gracias por la invitación, aunque fue corto. Bueno, esperamos que hagas otro para seguir conversando contigo. Mira, bueno, yo para cerrar quiero decir algo. No sé si yo soy muy pesimista, la verdad, pero es lo que yo siento como venezolana. Y sinceramente lo que les digo es que yo perdí completamente la esperanza de que el gobierno de Maduro vaya a salir. O sea, sinceramente, yo sinceramente no pienso en eso, porque es algo que me atormenta. Y me atormentaba muchísimo, sobre todo cuando seguía día a día las noticias de lo que pasaba en Venezuela, y todo iba peor, y todo iba peor, y nada cambiaba para bien, sino todo lo contrario, cambiaba para mal. Es una evolución a la inversa. Y por eso dejé de seguir las noticias de lo que pasa en el país. Y me desconecté completamente de Venezuela, y solo sé lo que sé a través de mi familia. No sigo las noticias de Venezuela porque es algo que como venezolana me hace daño. Y en este momento, mi sentimiento como venezolana es que siento que esto no va a cambiar. Siento que el gobierno de Maduro cada día se sostiene aún más dentro del poder, y que no va a ser fácil querer cambiarlo.
ni hoy, ni dentro de un año, ni dentro de 5. Y eso es lo más triste de todo, que estamos teniendo esta conversación aquí, pero al final, esta conversación, ¿cuántos años la hemos tenido? ¿Durante cuánto tiempo hemos hablado de esto? Y nada cambia. Entonces, para mí es una cosa que, sinceramente, no siento ninguna esperanza de que las cosas vayan a cambiar, al menos políticamente. Claro, quizá en el fondo todos sentimos eso, pero creo que en algún momento uno mantiene Es lo como que un yo les halo de decía, esperanza. que es la desesperanza que todos Tiene que tenemos. ver en algo. Ley, Catherine, imagínate desde cuándo no estamos viviendo este asunto, hace cuánto nos salimos del país, qué no nos ha pasado, todo lo que hemos sufrido, además del distanciamiento con la familia, la lejanía con la familia, que nos rompe el corazón de tal manera que ya no sabemos si de verdad creer que va a haber un cambio en Venezuela. Pero la historia asimismo lo dice. Y tiene que haber, o sea, tiene que haber un cambio, todo va a pasar en algún momento. Y yo de verdad espero que todos nosotros estemos vivos para verlo, para ver ese cambio, para ver ese derrocamiento, sea como sea. Estoy de acuerdo con Jacqueline que dijo sobre el radicalismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Aquí ya no hay que conversar, aquí ya no hay que hablar, aquí ya no hay diálogo, aquí ya no hay nada. Y estoy de acuerdo con la intervención militar extranjera y también estoy de acuerdo que no perdamos la esperanza. Que en algún momento tenemos que ver eso y bueno, y que podamos volver a casa, porque eso es lo que queremos todos, volver a casa, abrazar a nuestra familia. De pronto no vivir otra vez, pero sí a volver a estar un tiempo y poder estar tranquilos sin la delincuencia, sin la inseguridad y sin esos vicios que no nada más se ven en Venezuela, quiero aclarar, sino en toda Latinoamérica. En Colombia se ven muchos vicios de corrupción, etcétera. O sea, no es un tema nada más de Venezuela. Y es algo que tiene que cambiar la humanidad. Y yo espero y aspiro que de verdad el coronavirus ayude a eso, porque es una lección que nos está dando la humanidad y el universo para darnos cuenta de que estamos haciendo muy mal en la administración de las cosas acá en el planeta Tierra. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. José Ángel iba a decir algo. No, yo quería decir solamente lo que dije al principio. La situación de Venezuela es ilógica, no hay lógica posible. Nosotros nos podemos levantar mañana con la noticia de que esa gente se mató entre ellos y ya, se acabaron. Puede pasar también 1, 2, 3, 6, 10 años en que caigan. No hay lógica posible. Lo que hay es que no perder la esperanza y tratar de llevar la vida lo mejor posible, lo mejor que las circunstancias lo permitan. Y crecer como ser humano. No es posible que el venezolano ya esté lanzando mensajes de apoyo al with lady de Petare. Que eso va a ser la solución de Venezuela. Por amor a Dios, son 20 años en este pego y usted todavía no puede un malandro o se va a ir de frente a apoyarlo. Entonces hay que ser serio, hay que todo lo que hemos pasado sea por lo menos un aprendizaje y que, dadas las circunstancias, podamos vivir lo mejor posible, ya sea en Venezuela, ya sea fuera de Venezuela, ya sea con los nuestros o sin los nuestros, ya sea ya haciendo periodismo, ya sin posibilidad de hacer periodismo, pero viviendo lo mejor posible, dependiendo de lo que las circunstancias nos den. Y no perder las esperanzas. Sí. Esto es ilógico. No hay nadie que le diga, mira, esto vamos a salir mañana, esto vamos a salir dentro de 2 años. No, es ilógico. Mañana podemos salir de esto con una noticia. Puede pasar. Yo tengo preparada la bandera y la camisa para salir a gritar por la democracia de Venezuela. A mí queda pequeña, voy a tener que cambiarla. Yo siempre guardo una botellita de vino por ahí por si acaso, porque uno nunca sabe, se despierta de golpe a las 5 de la mañana. Yo tengo el grifín hasta para escribir en el carro y todo. Pero... Mi vasito, mi vaina, todo listo. Un abrazo para todos y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Chao. Bien, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Conexión Live a través de Desde Oriente con estos periodistas, colegas y amigos venezolanos. Desde Portugal, Laura Liendro, Nailet Leonet, Catherine Carrizales. Desde Perú, Jacqueline Pinto y José Ángel Tobar estuvieron con nosotros en esta oportunidad sobre las perspectivas. Dictadura, gobierno interino. ¿Quién es la solución? ¿Realmente se están haciendo las cosas como es? Es una visión ciudadana de lo que pensamos nosotros. No es la visión política, no es la visión de lo que debería ser, sino la visión
de los migrantes que estamos por el mundo regados esperando que haya una solución a este problema. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos que estamos en nuestras redes sociales como @desdeoriente en Instagram, @desdeorientepiso en Twitter, Desde Oriente Info en Facebook, y por favor suscríbanse a nuestro canal Desde Oriente en YouTube para que reciban este y otros contenidos que nosotros siempre preparamos para ustedes. Los invitamos también a ser parte de la nueva programación que también preparamos, abriendo nuestros horizontes. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Rogelio Enrique Acosta.